También el resultado de esta última invasión, que no sé si sabréis detalladamente, las estadísticas las dijeron el otro día Autoridad Nacional Palestina, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Salud de Gaza, que el resultado eran unos 2.300 muertos, aunque todavía hay por evaluar muchos que no saben dónde están, porque han caído edificios enteros y familias totalmente debajo de los escombros y no se sabe exactamente cuántas son las personas exactas fallecidas. Hay más de 40.000 heridos, entre ellos han quedado más de 10.000 discapacitados de por vida, sin manos, brazos, eso. Y por supuesto lo más importante, 108.000 familias han quedado totalmente sin hogar. Ha habido una destrucción masiva de ciudades enteras como Bezanún, el barrio de Sejaía, Rafah, que es la frontera con Egipto, y prácticamente se han quedado 500.000 personas en la calle, sin nada absolutamente, ya que según los ejército israelí, como ellos decían, no han violado ningún derecho humano. Ellos llamaban por teléfono y les decían que le iban a bombardear la casa y les daban 5 minutos para salir. Y a los 5 minutos, si no te había dado tiempo, pues volabas con la casa. Esa es la humanidad del Estado de Israel. Aparte de eso, muchos de los heridos, hay un colapso total en Gaza. El colapso es tremendamente dramático, ya que hay falta de alimentos, medicinas, faltan, por supuesto, están negociando ahora con los países donantes, porque Israel destruye y la comunidad internacional paga, en el que se ha calculado como mínimo para una reconstrucción en los próximos 20 años de un monto de más de 5.000 millones de euros. Pero Israel ha puesto la condición de que afecta la reconstrucción, pero a cambio de que el dinero pase por los bancos israelíes y que los materiales de construcción sean comprados en empresas israelíes. Por lo tanto, este es el mismo camino, pues, de todo siempre. Y aunque se ha firmado ya la tregua, eso no significa que no se sigan habiendo enfrentamientos. Tienen muchos problemas los pescadores, ya que en la tregua había pedido el gobierno de Hamas, que está en Gaza, que hubiera unas millas más para que los pescadores pudieran pescar, pero aunque lo firmaron que les daban 4 millas, últimamente parece que todavía les bombardean y ha habido algunos barcos incendiados y algunos pescadores muertos por las lanchas israelíes. También es verdad que no van a dejar que haya muchas millas, porque a 7 millas de Gaza han encontrado gas y el gas lo está explotando Israel, por lo tanto no le interesa que haya muchas millas que les pertenezcan para la pesca en Gaza. En Cisjordania, aparte de todo lo que intentamos hacer, pues nos sentimos un poco impotentes, incluso muchos de nosotros, yo que mi marido es de Gaza, pues se sintió bastante deprimido y impotente, ya que te sientes acomplejado de que estas personas están expuestas a la muerte y tú te sientes más seguro. Hubo muchísimas manifestaciones, hubo mucho movimiento, las organizaciones enviamos todo lo que pudimos, incluso la población, agua, alimentos, vestidos, ya que la gente salió de sus casas absolutamente sin nada. Algunos incluso han perdido la documentación y todo, entonces han visto. La mayoría de estas personas están ahora, como habéis visto en algunas fotografías, en las escuelas de la UNRWA, aunque al principio incluso en las escuelas de la UNRWA no estaban seguros, porque cuando hubo el bombardeo, se bombardearon 6 escuelas, con resultado de muerte de bastantes mujeres y niños. Lo peor de todo ha sido no solo la destrucción sino los niños. Los niños han sido los grandes víctimas de este conflicto, ya que aparte de que han habido más de 600 muertos menores de 5 años, que es mucho decir, muchos bebés y niños, ha habido 57 familias totalmente desaparecidas, es decir, han fallecido todos los miembros, y allí se puede decir que los miembros no bajan de 20 o 30, porque todos viven en edificios. Como no hay tierra, van construyendo por encima, entonces los edificios viven una familia entera, de padres, hijos, hermanos. Por lo tanto,
el desastre ha sido total. Pero bueno, mucha gente me pregunta que por qué, cómo comenzó esto, porque todo esto tuvo un comienzo inesperado y realmente un poco espeluznante. 2 semanas antes, 3 colonos israelíes desaparecieron. Eran chicos, uno de 21 años y 2 de 17, que dijeron que los habían secuestrado unos muchachos. Se supo, y esto quiero contarlo con detalle porque esto lo hemos sabido allí y que esto la comunidad internacional no lo sabe, pero claro, se da a conocer lo que interesa a cada uno. Estos chicos desaparecieron y uno de ellos le dio tiempo a decir que nos han secuestrado por el móvil. Esto lo hicieron a las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, inexplicablemente, la policía israelí no mandó a los militares para buscarlos. Esa fue una de las cosas que hizo sospechar mucho de todo esto, del asunto del secuestro. Por supuesto, al día siguiente, a las 6 de la mañana, fueron casi 5.000 soldados, se replegaron por todo Hebrón y Belén y empezaron a registrar casa por casa y palmo por palmo por todo Cisjordania, toda la parte sur. Incluso fueron a la parte norte por si se los habían llevado o incluso sospecharon que podían haber llevado a los colonos a Gaza. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu decía que él estaba convencido y estaba seguro y le habían dicho que jamás había sido el que había ordenado el secuestro. Jamás, por una vez, dijo que él no tenía nada que ver, que él no había ordenado ni secuestro de nadie y que eso no estaba intentando culpabilizar de algo que no había tenido. Pero de todas formas, así fue. Durante esas 2 semanas en el registro detuvieron a más de 2.000 personas. Todos los que eran de partidos políticos, muchachos sospechosos, gente que tenían antiguas condenas administrativas, los 400 y pico presos que habían soltado cuando hubo el intercambio del soldado Shalit, los volvieron a detener, a todos el jefe del parlamento palestino. Bueno, hubo una redada inmensa, e incluso niños, pero no los encontraban. Inesperadamente, después de 10 días buscándolo, apareció a 50 metros donde habían desaparecido el coche quemado y los tres colonos. Hay quien dicen que los colonos nadie los vio en el coche y que en realidad eran cadáveres congelados porque sabían perfectamente dónde habían fallecido y que lo único que querían era una excusa para poder hacer una redada por todo Cisjordania. Esto nunca ellos han declarado. Luego hubo 2 muchachos a los que les acusaban del intento de secuestro y nunca se ha podido saber si eran verdad o no, porque poco antes de venir yo, el 13 de octubre, una semana antes, fueron a una casa, localizaron a esos 2 muchachos, los acribillaron a balazos y no se ha vuelto a saber del tema. Pero eso sí, Netanyahu dijo que era verdad que jamás no tenía nada que ver con el secuestro de los colonos. Luego todo se veía venir que era una excusa ¿Y por qué la excusa? Pues porque en ese tiempo había negociaciones entre Al-Fatah y Hamas para hacer un gobierno de unidad nacional por primera vez en muchos años. Lo estaban negociando y eso no le gustaba a Israel. Por lo tanto, su gran interés era debilitar Hamas. La forma de debilitarla era entrar en Gaza y ellos declararon que iban a derrocar el régimen de Hamas e imponer a un gobierno más democrático dentro de Gaza. Eso lo declaran. Por supuesto, la situación, aparte de esa, por la parte israelí, aunque el gobierno israelí declaró que había habido cerca de 40 soldados fallecidos, realmente una organización israelí declaró que los fallecidos, los soldados muertos, eran más de 600. Esto no lo quisieron declarar oficialmente para no desanimar a la población israelí. También quiero hacer hincapié que, por si alguien tiene dudas, en Israel el 95% estaba a favor de la invasión a Gaza, por lo tanto no se puede disculpar a un país que piensa del mismo modo. Su educación, su forma de pensar, su forma de esto,
son responsables del asesinato premeditado y alevosía de una población totalmente que está indefensa. Hamas es verdad que tenía militares entrenados, pero ellos no estaban, digamos, en la superficie. Ellos tenían túneles, habían estado durante muchos años cavando túneles y tenían todas sus fuerzas y sus armas y sus cohetes debajo de la tierra. Por lo tanto, el gobierno israelí quería destrozarlos y por eso bombardeaba. Pero claro, no bombardeaba los huecos ni los túneles, bombardeaba la población civil para obligar a la población a que ellos quitaran o delataran a los miembros de Hamas. Fue muy curioso porque nosotros durante todo ese mes tuvimos puesto, por supuesto, en la televisión de Al-Quds, que está en Gaza y que es propiedad del canal satélite de la gente de Hamas, y nos daban diariamente el parte de lo que estaba ocurriendo, cómo pasaba, vídeos sobre cómo atacaban ciertos determinados estamentos militares y diferentes acciones. Y por supuesto ellos le decían a la población que tuviera paciencia, que es verdad que ellos tenían más armamento y más poder, pero que nosotros también teníamos lo suficiente valor y aguante como para soportar. Bueno, ha sido muy duro para toda la población de Gaza, pero ninguno se ha arrepentido de lo que ha pasado. Es más, hubo mucha gente que dijo que es verdad que lo hemos pasado mal, que han fallecido mucha gente querida, que hemos perdido absolutamente todo, pero la tierra es nuestra, estamos en ella, volveremos a construir y volveremos a estar lo suficiente fuertes para seguir adelante. En Israel, esto, a pesar de todo lo que ha pasado en Gaza, se ha considerado como una derrota del ejército israelí. Una derrota porque el estamento militar ha considerado que en realidad las bajas de los milicianos de Hamas han sido mínimas, fueron 117. No han podido destruir ningún túnel y las respuestas de los cohetes han sido intactas, es decir, que el armamento sigue igual. Hay gente que considera que ellos no quieren derrocar totalmente a Hamas y otros consideran que ellos lo han hecho simplemente para minorar, minar el ánimo de la gente. De todas formas, todo esto dicen que también puede ser una especie de lo